El siguiente contenido muestra imágenes reales de maltrato animal. Estas escenas pueden herir tu sensibilidad. Creemos que es necesario visibilizar esta realidad de millones de animales que enfrentan cada día. Si consideras oportuno, aparta la mirada, pero no apartes de tu conciencia. Hablaremos respecto a la obra Liberación Animal del autor Peter Singer. En este primer capítulo, la premisa que nos establece el autor es todos los animales son iguales, o porque el principio ético de la igualdad entre los seres humanos se exige que sea extendido a los animales. Los principales cuestionamientos que hace el autor o planteamientos filosóficos y éticos con respecto al tratamiento de los seres humanos lo radica en el término de la igualdad moral, que aún hoy en día pues es aplicada entre los seres humanos y que ha permitido la extinción o la lucha contra problemáticas sociales como es el racismo y el sexismo. Sin embargo, el autor nos lleva a los siguientes cuestionamientos. La igualdad moral no exige un tratamiento igual o idéntico para todos, pero sí exige la misma consideración para todos los diferentes seres que habitan el planeta Tierra. Esto sin tener en cuenta pues de que a medida que se vayan reconociendo o teniendo esta consideración, se pueda llevar a cabo un tratamiento o derechos distintos para ellos. En el capítulo número 2 de la obra Liberación Animal del autor Peter Singer, también titulado Herramientas de investigación o cómo se emplean tus impuestos, el autor nos señala principalmente cuál es su crítica hacia la investigación que usa animales o hacia el campo de la investigación que experimenta en animales. No solo nos pone de supuesto su crítica, sino que también nos habla de las posibles implicaciones tanto éticas como sociales en este tipo de prácticas. Al interior del capítulo lo que hace es reforzar la idea de que aquellos que apoyan este tipo de experimentación son conscientes de que los animales son seres sintientes, por lo tanto tienen la capacidad de sentir dolor y sufrimiento. Es en esta base que se apoya la semejanza del ser humano y del animal y por lo tanto que se permite llevar a cabo este tipo de prácticas. Al interior del capítulo nos habla de dos usos principales de los animales en dos campos diferentes. El primero es el uso en el campo científico-militar y el segundo es el uso en el campo científico que no tiene una connotación militar. En este segundo campo, digamos que se desarrollan dos áreas principales como lo son la neurociencia y la psicología. Al interior del capítulo también se nos habla de las diferentes herramientas que se utilizan al interior de esta experimentación o de las diferentes pruebas. Hay 4 pruebas principales que nos, desarrolla el autor. La primera es la prueba Dracy, una prueba de toxicología que se desarrolla en conejos blancos. La segunda es la prueba LD50 o la dosis letal media. Por tercero, también se nos habla de la implementación de las descargas eléctricas al interior de este tipo de experimentos y también se nos habla de la suministración de drogas, ya sea por vía oral o intravenosa a los animales, que hace que estos se vuelvan dependientes de la misma y por lo tal pues se pueda, analizar los diferentes factores químicos. Al interior del capítulo también se nos habla de que no todos los experimentos o no todos los testeos realizados en animales son posibles en una implementación humana. Y esto no solo nos lleva a suponer que aquellos experimentos que han tenido reacciones negativas en los animales, pues no sean hacia los humanos, sino que aquellos que han tenido reacciones positivas puedan resultar de una manera negativa para el ser humano. Como lo señala Peter Singer en el capítulo 3, en las granjas industriales los animales viven vidas realmente miserables. Pollos, cerdos y vacas son tratados como máquinas de producción. Los pollos son apiñados en espacios tan pequeños que no pueden estirar sus alas para evitar el canibalismo. Les cortan el pico sin anestesia. Los cerdos, animales inteligentes, pasan sus vidas en jaulas de hormigón. Las terneras son separadas de sus madres y encerradas en cajones. Las vacas lecheras son explotadas hasta el agotamiento. En los mataderos, muchos animales son sacrificados sin aturdimiento previo, sufriendo muertes dolorosas y prolongadas. Pero hay otras alternativas. Nosotros podemos elegir qué productos éticos consumir y reducir así el consumo de carne. Cada decisión cuenta. Capítulo 4. Hacerse vegetariano. En este capítulo, el autor Peter Singer nos menciona que para él hacerse vegetariano es una de las acciones ético esenciales para quienes rechazan el consumo animal. Es decir, que no solo basta con oponerse a la crueldad animal, sino que también dejar de participar en las actividades que conllevan el consumo de estas, en específico en las de la ganadería intensiva. El autor nos expone que en la ganadería industrial es una de las causas, es uno de los mecanismos que más sufrimiento le produce al animal inevitablemente, inclusive en las maneras menos dolorosas. También nos menciona que el consumo de carne puede llegar a ser o es de manera insostenible, puesto que se requieren muchos recursos naturales para el consumo de esta o para la producción de esta. Tenemos como el consumo del agua, contribuye a la deforestación, al cambio climático, entre otros aspectos naturales.
Por último, el autor nos menciona que las reformas legales que se han establecido o que se han presentado han sido insuficientes o, en su debido caso, debidamente ignoradas. En el capítulo 5 nos habla cómo desde la Biblia hasta la filosofía griega el ser humano se ha visto como el centro de la creación. En el Génesis, Dios otorga al hombre el dominio sobre los animales, marcando el inicio de una jerarquía que justificó su explotación. Aristóteles defendió que los animales existen únicamente para servir al hombre, y los romanos usaron esto como un entretenimiento en sangrientos espectáculos. El cristianismo reforzó esta idea: solo los humanos tienen alma. Descartes llevó el especismo al extremo, afirmó que los animales eran máquinas sin conciencia. Esto permitió experimentos brutales como la vivisección sin anestesia. Con Darwin supimos que somos parte de la naturaleza, no sus dueños, pero a pesar de la ciencia seguimos tratando a los animales como recursos, ignorando su capacidad de sufrir. El capítulo 6, el especismo hoy. En este capítulo abordaremos la discriminación contra los no humanos. Este está profundamente arraigado al pensamiento occidental, permitiendo a los humanos infligir sufrimiento a los animales por propósitos tribales. Un ejemplo claro de esto son las corridas de toro, donde por diversión entonces sacrificamos animales o los maltratamos en pro de obtener diversión. También en este capítulo hablaremos de la primera infancia y de cómo nos obligamos a querer a unos animales como el gato o el perro, pero ignoramos totalmente los animales de la granja, interpretando que estos animales no sienten dolor o no sienten sensaciones. Está claro y está